Muy buenas tardes, doctora María del Carmen Viveros, compañeros. La doctorante Diorlinia Murtado y Jessica Granja, quien les habla, venimos a presentarles nuestro tercer avance de nuestro proyecto de investigación denominado Hacia un ecosistema curricular vivo en el Pacífico, enfocado en el diagnóstico, eje de innovación y estrategias didácticas en la institución educativa José María Cabal, sede San Martín de Porres, en el distrito de Buenaventura. Partimos de una tensión muy simple de nombrar, pero difícil de solucionar, y es que nuestros currículos estandarizados actualmente están enfocados en la memorización y la homogeneidad, pero dejan de lado entonces el componente de la realidad institucional, la realidad del territorio. Nuestros estudiantes que viven en la Comuna 9, en el barrio Gamboa, están muy relacionados, estrechamente relacionados con la parte de los ríos, los manglares, todo lo que es la oralidad, pero también hay una vulnerabilidad social que atraviesa toda Buenaventura, y estos estudiantes, o vamos a aprovechar principalmente nuestros estudiantes de grado cuarto, para que sean el punto desde donde esa norma y esa vida encuentren la forma de encontrarse. Y luego de haber hecho el análisis o el diagnóstico institucional, encontramos entonces 4 ejes: los saberes no educativos, el diseño universal para el aprendizaje, las competencias del siglo XXI y un currículo resiliente, dentro de los cuales vamos a tratar de hacer el diseño metodológico y concentrarlos en precisamente el primer eje, saberes no educativos, basados dentro de la legalización y la Ley 70 de 1993 y el Decreto 804 de 1995, no como un anexo, sino como parte viva del currículo. Llegamos entonces al corazón como de nuestro diseño, y no proponemos una sola estrategia, sino que son 3 que trabajan en conjunto, y pues tratando de responder unas preguntas. La primera es: ¿qué enseñamos? Y la respondemos con ejes temáticos territoriales, es decir, que hacemos una planeación alrededor de un tema, en este caso pues el manglar, el río, los oficios del Pacífico, que son las cosas más cercanas al contexto de nuestros estudiantes, y hacemos que trabajen en conjunto con las diferentes áreas al mismo tiempo, de tal manera que cada asignatura tiene su desempeño individual a pesar de estar trabajando bajo la misma realidad. La segunda pregunta: ¿quién enseña? Y aquí entran los círculos de saberes, en donde abrimos el aula para poder entonces ingresar o tener participación de aquellos saberes de nuestro entorno, de ese conocimiento comunitario de los mayores, de los pescadores, de las cantadoras, ¿sí?, como integrantes legítimos del territorio. Y finalmente el cómo lo aplicamos. Entonces ese conocimiento se hará basado en el aprendizaje basado en proyectos, como una fuente que permite la resolución de problemas y de retos auténticos y transdisciplinarios del entorno pacífico. Y lo importante metodológicamente de todo esto es que no son acciones sueltas, sino que la primera fase se encarga de la parte del contenido, la segunda diversifica la fuente del saber, y la tercera entonces organiza el cómo el estudiante moviliza ambas cosas hacia un producto real. Y para poder saber cómo funciona esto, pues desde la práctica, entonces hemos diseñado un proyecto integrador denominado El Manglar Nos Cuenta. Es un reto pues donde hablamos sobre el deterioro del manglar y de Buenaventura y el riesgo de perder esos saberes ancestrales asociados a ese ecosistema, integrando las áreas de ciencias naturales desde el análisis de los ecosistemas y lo que son las cadenas alimenticias, desde el lenguaje, para que ellos puedan hacer entrevistas y puedan hacer la redacción de la noticia como tal, o esa tradición oral, cómo se trabaja, desde la parte de las matemáticas frente a la recolección de datos y gráficos de los mismos y esa misma pues representación, y en la de sociales sobre la hidrografía y el relieve que se encuentra dentro de esa misma zona y su río más cercano, que en este caso sería el río Gamboa. Ese recorrido metodológico entonces sería: en la primera semana activamos lo que son los conocimientos previos, en la segunda hacemos un círculo de saberes con los mayores o de la comunidad, en la semana 3 y 4 entonces los estudiantes empiezan ya a redactar textos a partir de esa información que recolectan mediante entrevistas, encuestas, y grafican los datos de esa información. En la quinta entonces ya empiezan como a hacer toda la recolección colectiva de la información y se va sustentando, se va almacenando en forma de libro, y finalmente entonces se expone a la comunidad educativa todo eso que ellos vieron como producto final, que es un libro colectivo de saberes. Se evaluaría entonces con las rúbricas de proceso, cada estudiante tendría entonces un portafolio individual para que puedan ellos, ahora sí, de acuerdo al diseño universal de aprendizaje, exige que vaya más de una vía para poder demostrar lo que ellos aprendieron. Entonces en esos portafolios podrán ir mostrando o podrán ir evidenciando sus avances de acuerdo a cada estudiante. Esta propuesta plantea un cambio significativo frente al modelo transmisivo tradicional. En el modelo actual, los contenidos se presentan de forma fragmentada y descontextualizada. El estudiante asume un papel pasivo, centrado en la memorización, y el conocimiento proviene principalmente del docente y del libro del texto.
Nuestra propuesta de innovación transforma esta lógica. Los contenidos se integran de manera transdisciplinaria a partir de los retos del territorio afropacífico. El estudiante se convierte en un investigador activo que construye y comunica sus aprendizajes mediante múltiples formas de representación, en coherencia con el diseño universal para el aprendizaje. Además, el conocimiento surge del diálogo entre la escuela y los saberes de la comunidad, fortaleciendo un aprendizaje pertinente, inclusivo y contextualizado. El impacto esperado de esta propuesta trasciende en el mejoramiento de la comprensión lectora. En el contexto social busca fortalecer el tejido comunitario, convirtiendo el aula en un espacio de reconocimiento mutuo, construcción de paz y diálogo entre generaciones. El contexto cultural promueve la reivindicación de la identidad al reconocer la memoria ancestral y la oralidad afropacífica como fuente legítima de conocimiento. Finalmente, en el contexto educativo favorece el desarrollo de competencias del siglo XXI mediante la indagación científica, el pensamiento crítico y un currículo flexible capaz de responder a las necesidades y desafíos del territorio. Como conclusiones preliminares, esta investigación evidencia que la innovación educativa no se limita al currículo escrito, sino que se construye en las prácticas cotidianas de la escuela. Por ello, transformar la enseñanza requiere tiempo institucional y formación docente permanente. Asimismo, la articulación entre el diseño universal para el aprendizaje y la neoeducación fortalece una inclusión auténtica al reconocer y valorar la diversidad de todos los estudiantes. Finalmente, en un contexto como Buenaventura, la pertinencia curricular trasciende lo pedagógico y se convierte en un compromiso ético con la equidad, la identidad cultural y la justicia social. En esta diapositiva se pueden observar las principales referencias bibliográficas que sustentan el desarrollo de nuestra investigación. Estas fuentes aportan al fundamento teórico, metodológico y normativo que orientó el diseño del estudio, el análisis de los resultados y la propuesta de intervención. Muchísimas gracias.